presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, y antes de ello le vamos a decir que tenemos 2 libros para regalar, que son los libros que se regalan para concursar tanto hoy día como mañana. Este que fue bestseller instantáneo en Argentina y que salió hace ya algunos meses, de Cristina Fernández de Kirchner, Sinceramente, que tiene todo tipo de... ha tenido todo tipo de polémicas, discusiones, y se vendió como pan caliente en Argentina. Y de John Doerr, Mide lo que importa, cómo Google, Bono y la Fundación Gates cambian el mundo con estos objetivos y resultados claves que han permitido, por ejemplo, a Google, entre otras cosas, ganar. Y es una cosa que tiene que ver con cómo tú fijas y precisas determinados parámetros para intentar mejorar tus condiciones. Bueno, de John Doerr, Mide lo que importa, y de Cristina Fernández de Kirchner, Sinceramente, con el hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos con El Mostrador en la Clave, Federico Llonón y Santiago Escobar. Muy buenos días. Y yo ahí mirando el libro. Al tiro el libro de la Cristina Fernández. No le leí. Yo tampoco. Yo leí una reseña que eran como las primeras 20 páginas del libro, cuando lo mencioné la última vez aquí, cuando salió el año pasado, y se agotó muy rápidamente, por lo menos en Argentina, su primera edición. Así que es muy atractiva como personaje de política ella. ¿Ah? De novela. De novela, son de novela, los argentinos son de novela. En realidad yo me acuerdo cuando vino acá a Chile, durante la época de la dictadura, Gabriel García Márquez. Era el momento en que vino a inaugurar un festival de cine que se habían hecho con sus cuentos, con algunos de sus cuentos. Claro. Y que eran guiones que él hizo para el cine, para hacer justamente películas, eran para 6 o 7. La hicieron en varios países diferentes. Exacto, Colombia, Cuba, México y no me acuerdo qué más. Me alquilo para soñar, me acuerdo que se llamaba una, que era extraordinaria. Bueno, y él repetía una y otra vez, esto a partir de que va al Mercado Central. Lo llevan al Mercado Central porque tenía ganas de comer mariscos. Él era muy fanático de los mariscos y va al Mercado Central a comer mariscos, y se produce una pelea en el Mercado Central entre 2 personas, una pelea combo, entre un tipo que era cuchepo y tenía un brazo. El otro brazo estaba cortado a la altura de la muñeca, un poco más arriba de la muñeca, y con un trogallo bastante voluminoso. Y se produce una pelea, pero entienden, en medio de la cosa, mientras estaban comiendo, todos mirando esta cosa, y el gallo que era medio cuchepo que tenía un solo brazo, agarra a este otro cabro y le saca la cresta. Con una mano. Con una mano, y nada más, lo tenía del chonguito tomado. Bueno, y se para la cuestión. Y la reflexión de García Márquez dice... si yo escribo sobre esto, me dicen que se llama realismo mágico. Y por lo tanto, él decía muchas veces de que la realidad en distintos países de América Latina superaba, pero brutalmente, todo lo que se podía imaginar. De repente, como podía hacer esto a raíz de las distintas implicancias y de todas las derivadas del caso de Cristina Fernández. Pero mira, realismo mágico. No, es que las cosas vinculadas con los Kirchner, no todas, me imagino, relatadas en el libro, como esos fajos de dinero tirándolos para arriba a un convento para enterrarlos bajo tierra, bueno, es una cosa increíble. Pero te das cuenta que eso suena como sí, no, eso es realismo mágico. Claro, es una exageración, una novela es una exageración. Sí, claro, todos dicen, pero exagerado. Pero ¿cómo? Estaban tirando los sacos con... ¿Cómo va a ir a tirar en un taxi? Entre un convento, no sé. Las maletas llenas. Bueno, a ver, tenemos el día después. Bueno, Chile también da para eso a veces. Oye, ¿no? ¿Esto pasó en Chile, lo que te estoy contando?
No, sí, sí, pero Lo de digo, García estábamos Márquez. hablando de García Márquez, pero sí, pero estaba hablando lo de política, Cristina Fernández y todas estas cosas que pasan en Argentina vinculadas con el kirchnerismo, que son de realismo mágico. Yo digo que aquí en Chile tenemos nuestros propios eventos, no solo lo del Manco. No, ayer tuvimos un evento que parece casi de realismo mágico, ¿no? La acusación constitucional Terminó ahí. y todas sus derivadas. Sí. Terminó ahí. ¿Qué significa? A ver, ya, dale. No, terminó, es prácticamente un empate, pero con un sabor a derrota de la oposición, porque no es capaz de hacer valer, ¿eh? Le tenía mucha esperanza a la acusación constitucional, sin amarrar suficientemente todos los ejes, porque es una oposición fragmentada. Pero el sentido psicológico de no poder usar el poder, de perderlo, de tener oportunidad, porque al final, lo habíamos conversado aquí el día lunes, la acusación constitucional contra Marcela Cubillo ya había pasado del carácter de un elemento político-técnico a uno político confrontacional, puro, de poder. Es una medición de poder, y cuando tú pierdes una medición La de poder, política es poder, ejercicio de poder. ejercicio de poder, y cuando tú lo pierdes en esa circunstancia, No, muy mal. Mira, realismo Muy mágico, mal. es completamente realista mágico tener una mayoría parlamentaria y no poder ejercerla. No, y no la es- podéis ejercer porque además hay parlamentarios de esta mayoría de oposición hoy día que no votan por la oposición, po, pero siguen siendo de oposición. Es una cosa muy rara. Tenemos este diputado democrático de apellido Zapag, Jorge Zapag. que nunca ha votado junto con la oposición. A ver, nunca es una palabra muy amplia. Bueno, una forma de decir casi nunca, si quieres, para ser más estricto. Sí, pues, Casi nunca. muchas Oye, veces uno puede decir. no, es que en este caso usemos el casi porque es más cercano al nunca. Oye, vota con su grupo de referencia, él es democratiano, y sale elegido con votos democratianos que son parte de la oposición, por muy fragmentada que esté la oposición, de la gran oposición. Y siempre vota, o casi siempre, para ser más estricto, con la derecha. Entonces, oye, pero no es que se vaya para la derecha, no es que cruce el río, ¿no? Sino que se sigue quedando en la oposición. Pero- oye, y así vamos viendo casos que son de realismo mágico, ¿no? yo creo que, bueno, yo quiero decirlo, lo hago como dicen el disclosure, de tenerle mucha simpatía a Pepe Out. Inexplicable, lo de Pepe Out, completamente lo encuentro, inexplicable. muy inteligente, un analista agudo, le gustan los números, ha estado siempre en la cosa electoral. Es ocurrente. La cuenta que sacó aquí, me gustaría conocerla. ¿Cuál fue la cuenta? Porque las convicciones políticas, él fue presidente del PPD, es un hombre del armado político de la Concertación durante muchos años, y entonces esto no encaja, pero para nada, en su concepción de cómo se maneja el poder. Yo te A digo, menos yo que creo haya que tenido... nunca vaya a saber. Nunca se va a saber porque uno nunca sabe Bueno, lo que ofrece pero el va- gobierno, oye, para efectos de conseguir votos. Pero claro, lo que pasa es que es solitario, entonces todo el mundo lo atribuye a que hoy día es un diputado fuera de partido, etcétera. Pero yo creo que ese no es el tema, o sea, todo se ha concentrado en él porque es muy notoria la contradicción y el fracaso del uso de lo que Federico llama el uso del poder de una mayoría parlamentaria que no se usa. Que no se usa y que no existe en la práctica. Es de realismo mágico. No existe, porque en realidad yo creo que no iba a consolidar ninguna cosa, sino que era la amalgama que permitía consolidar una perspectiva frente a los eventos políticos que se vienen. No, era el momento, porque bueno, vienen las elecciones de gobiernos regionales, de alcalde, era el momento de demostrar que había oposición, por muy fragmentada estuviera, que cuando llegaba el momento del que hubo, sí se juntaban. Y en el tema de la acusación constitucional, que es un ejercicio de poder puro y duro, era el momento. El gobierno ganó. Pero por supuesto, a pesar el equipo político del gobierno y Cubillo son los ganadores. Pero a pesar de que estaban las condiciones mal convocado, porque el PS no tiene capacidad de convocar, tiene nada de liderazgo, tiene muchos problemas internos, no ha zanjado temas que tiene que zanjar. Entonces, la convocatoria estuvo débil. Pero bueno, fue juntándose energía
hasta que al final era el todo o nada. Es decir, o la oposición imponía su mayoría para sancionar políticamente, porque eso es todo este acápite jurídico de por aquí, por allá, que está justificado, son palabrerías. Esta era una pugna política de alto nivel donde se cuestionaba el actuar de una ministra de Estado en su actuar de ministro de Estado, fundamentalmente porque no estaba cumpliendo con implementar la ley de desmunicipalización, que es la ley para fortalecer la educación pública, que es algo que todo Chile quiere. Si tú lo mides en encuesta, todo Chile, gracias, voy a seguir la línea de Fernando y no ser tan absolutista. Casi todo Chile quiere, mayoría de Chile quiere educación pública robustecida, eso genera más igualdad, más equidad, etcétera, etcétera. Un mínimo común múltiplo para que la ciudadanía en Chile converse temas más o menos desde una misma perspectiva, pero desde un mismo lugar de sentirse chileno, parte de Chile, parte de una sociedad que quiere algo común, que quiere crecer, que quiere mejorar. Y eso es la educación pública. Y la ministra Cubillos no la está cumpliendo, no la está implementando a través de distintos resquicios, no gasta la plata que tiene que gastar, etc. No le gusta. No, porque no le gusta, por un tema ideológico, pero ella es ministro de Estado, tiene que cumplir con una ley vigente. Entonces, ¿y si pugna de poder? Porque esa era la verdadera pugna de poder. La concertación, es decir, la ex concertación, que ya no existe nueva mayoría, la oposición no fue capaz de hacerlo valer. Por temas de realismo mágico, por un diputado que siempre vota o casi siempre por la derecha, pero sigue siendo parte de la oposición, por un Pepe Out que invocando grandes principios constitucionales se resta sabiendo que su voto es clave, por dos que se van a viajar. Matías Walker también votó. Matías Walker, que al principio apoyó que existiera la acusación porque desechó la cuestión previa, se dio vuelta. Para ver el fondo, dijo. Claro, pero se dio vuelta, pero era previsible. Walker es una claro, los Walker siempre han sido especiales. Recuerda que Pato Walker tampoco apoyó la acusación constitucional contra el ministro anterior, ¿cómo se llama? Con Belle. Los Walker siempre andan por la propia. Hermano del ministro de Agricultura. El actual hermano del actual ministro de Agricultura. Eso tiene la familia Walker forma parte de un núcleo. Yo diría... Tiene otra lógica, que realismo mágico también. Ochocentesco de la política. Oye, pero una familia en la política y no son ideológicos. Podrían ser de cualquier partido. Oye, pero a propósito de los Walker... Llegaba a tener 3 votos. Sí, pero aparte de los Walker, que es democrático cristiano, yo quería referirme a eso, a la DC. La DC dio un paso importante, demostró que es parte de la oposición, como partido. Y eso fue una ganancia de la acusación constitucional, porque hasta ahora siempre está en entredicho que va a ser la DC. La DC se jugó junto con la oposición como institución por la acusación constitucional. Otra cosa que se le descolgaran 2 diputados, pero 2 diputados de una bancada bastante más grande. Entonces, eso yo te diría que a nivel macro fue relevante. Yo creo que eso que estás diciendo tú, fíjate que es bien interesante. Si tú hace 6 meses atrás hubieses dicho cuál era la posibilidad cuando se estaba discutiendo sobre las primeras instancias, acuérdate tú que cuando se plantea por primera vez la posibilidad de una acusación constitucional, prácticamente nadie la apoya en la oposición. Y tú hubieses dicho, a ver, ¿cuáles son las posibilidades de que tú puedas tener 73 votos del total que tú tienes, que tienes un poquitito más, tienes casi 79 votos, pero de que tú, del total, en la oposición, todos votando conjuntamente a través de una acusación constitucional contra la ministra de Educación, y las apuestas te hubiesen dicho, perdona, no se pueden poner de acuerdo en nada, tienen un problema de desgaje gigantesco. Es el lado medio lleno para la oposición. Exacto, efectivamente, hay oposición. Está perdido, pero hay oposición. Y se consiguieron las personas del Partido Socialista que plantearon esto al principio, más otros después, y había que ver qué pasaba con el Partido Demócrata Cristiano. El Partido Demócrata Cristiano en su gran mayoría estuvo a favor de la acusación constitucional, pero el problema es que te quedaste con la sensación de que esto terminó favoreciendo las posibilidades, o sea, tú perdiste.
y perdiste, aunque sean por 3 votos, esa pérdida es una pérdida que uno en política la cuenta, Chago, como un puñalazo súper fuerte por 2 razones. Una, porque las acusaciones constitucionales son una de las medidas más extremas que hay dentro de la Constitución para hacerlo. Estamos hablando de actuar dentro de la ley. Por lo tanto, esto todo es dentro de la ley. Pero, y la segunda, es que porque estuviste tan cerca, las razones que se invocan posteriormente o las cuitas que se pagan por aquellos que no estuvieron con la mayoría de la oposición son mucho más duras, los cuchillazos son mucho más fuertes que cuando tú pierdes por, 14, 15 personas que no estuvieron de acuerdo con eso. Por eso vamos. Mataste el partido en un proceso, siguiendo tu lógica, pero lo perdiste en el minuto 90, Fernando. Claro. Pero lo perdiste, Minuto 90. pero lo perdiste por autogol, una cosa rara, porque tu gente, los que tenían que estar ahí, no estaban o metieron el gol al otro lado. Pero mira. Entonces, y van a pagar costo esos pocos parlamentarios que se descolgaron y no fueron de la oposición, con distintos argumentos, seguramente con negociaciones con el gobierno que no conocemos. No sé, hay que hacerle seguimiento quizás, qué inversiones puede hacer la Subdere, en los distritos de esos diputados, no lo sé, realmente no lo sé, pero algo hubo. ¿Van a pagar costos? ¿Van a ser reelegidos? ¿Su partido los va a volver a presentar? Yo la razonabilidad eso para los diputados que se dieron vuelta. Para los diputados que tienen partido. Porque en el caso Pepe Out, el problema ha sido mucho más si tú quieres, mucho más jodido. Sí, porque es independiente. Porque no solamente porque es independiente y por lo tanto no tiene una bancada que, si tú quieres, lo acicate, pero segundo, porque él es parte de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que fue elegida con los votos de todos los demás diputados. Sí. Y por lo tanto, ahí... Ahora hay una moción para sacarlo. Pero él tiene un problema interno, pero ojo, yo insisto que me gustaría mucho saber las razones de Pepe Out, básicamente por lo siguiente, porque Pepe Out no da puntada sin hilo, calcula bien, y un cálculo que puede estar haciendo es situarse en imagen política al margen de esta polarización que produce una votación como la de una acusación pero le toca reelección, es que él ha dicho que no va, que no da, y en ese sentido no pagaría costo porque él tenía ganas de ir al Senado, pero es que espacio para el Senado no tiene, a menos que quiera ya dar un salto muy grande y tener el apoyo de la derecha, pero no creo. Por eso para mí es un misterio, no lo vamos a saber. Porque su discurso es macro, su discurso es... Él es panelista panelista, así que Fernando tendrá... Cuando la próxima vez que lo tengamos acá, créeme que el programa tenés que apretarlo. Va a ser un poquitito Pepe Autista. Y yo te digo al tiro que va a darte grandes discursos, que las acusaciones constitucionales no son para esto, que no voy a contribuir a debilitar la Constitución, puros argumentos macro que son los que ha dado. Te aseguro que no te dan ningún argumento, así... de la verdad verdadera, como dicen los venezolanos. Bueno, pero eso. Ahora, yo de verdad creo que el gobierno, como siempre, inventa algo o tiene un as bajo la manga, tipo estas parejas de cómicos norteamericanas, Jerry Lewis y Dean Martin, un as bajo la manga para entontecer su oportunidad política, ¿no es cierto? Porque se le junta con lo de Salaverry, ¿no es cierto? Y entonces los dos éxitos básicos, uno político interno, de doblegar la mayoría opositora en el Congreso en torno a una acusación constitucional, dos, una relativamente exitosa gira del presidente en el exterior, ¿no es cierto? Se junta con un semáforo en rojo, ¿no es cierto? Tres semáforos en rojo, ¿no sé. Y una pugna interna que se viene encendiendo porque aparentemente lo que viene en el botín de distribución de plata frente a las elecciones regionales y presidenciales, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que Salaverry se vio obligado a dejar, debía haberlo hecho desde un principio, termina rebotándole a la moneda interna. La moneda lo apoyó al principio, lo apoyó y lo apoyó hasta el final, hasta que empezaron a aparecer
que no era eso solamente, sino que tenía una chorrera de abusos de autoridad. Abuso de poder, ejercicio abusivo. Y que tenía una actitud frente a esto y por lo tanto se tuvo que ir. Yo te reconozco, Chago, y también Federico, lo dije ayer, a mí me cuesta mucho entender cómo el gobierno procedió en esta situación de Felipe Salaverry. Tenemos, en los casos objetivos, si tú quieres, tenemos una versión de un funcionario público de la Municipalidad de Ñuñoa y tenemos la versión del subsecretario Salaverry, ex subsecretario. Si es que fuera cierta la función de la versión del del funcionario público, tenemos a una persona que se pasa 3 luces rojas y que después basurea a la persona que lo detiene y que le va a pasar un parte. Yo ayer preguntaba, y lo repito ahora, yo me he pasado paviando luces rojas, mirando, típico de distraído. No me he pasado paviando nunca 2 luces rojas y nunca jamás me he pasado paviando 3 luces rojas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál era la urgencia que se tenía en ese momento para que la luz roja no fuera algo que detuviera el auto? ¿Era copete? No tengo idea. O sea, lo pregunto abiertamente, pero nadie se pasa, suponiendo que la versión del funcionario público es la correcta, nadie se pasa 3 luces rojas seguidas si es que no hay una razón respecto de esa situación. Y ese contenido de esa situación todavía no está claro. ¿Iba solo en el auto? No iba solo en el auto. Pero esos son hechos que suenan muy escandalosos de sentirse por sobre la ley, pero aparecieron otros. Acuérdate cómo apoyó a su polola Narica, que no tenía... Está bien, pero esos son periféricos del caso. Sí, pero son ejercicios abusivos de poder que te demuestra un funcionario público que no entiende una disposición y un funcionario público que no entiende que es un funcionario público, que es para servir a la ciudadanía y no para servirse, y en ese sentido debieron haberlo sacado de inmediato. Lo que ocurre es que vamos a la política, porque eso es lo nuestro, ¿cierto? Acá la UDI, sobre todo su presidenta, lo apoyó irrestrictamente, tajantemente, vehementemente, porque además lo necesita. Pues, estúpidamente, sí que te lo puedo decir, en términos política. Pero estoy hablando en términos de lógica. Sí, lógica ciudadana, por supuesto. Porque la primera que dice es la de imputarle a los fiscales ser todos de izquierda, el brazo armado de la izquierda. Porque lo hizo mal. Y la segunda, que es peor que la primera, es el peso que tiene el apellido, que no es el apellido común. Es una tontera, porque tampoco estamos hablando de un apellido heráldico, ¿no? Esa explicación, francamente, es absolutamente irracional. Eso, mal hecho, pero vamos al fondo. En el fondo tenemos a la UDI, sobre todo a su presidenta, que él es su persona de confianza, que es el que reparte los dineros en los proyectos de región. Imagínate lo importante del cargo, y además es su persona de confianza de siempre, defendiéndolo mal. Oye, Fernando, coincido contigo, en los hechos muy mal defendido además. No solo mal lo que hizo Salaverry, mal defendido por la presidenta de la UDI, pero la UDI es el partido más musculoso del gobierno, no el mayoritario, pero el más musculoso, y para el gobierno es muy complicado cuando la presidenta del partido le dice no me lo saque, y ahí tuvo el impas, porque por otro lado la UDI lo que no dijo públicamente, pero sí privadamente, siempre ha sostenido que esto es una jugarreta de RN, que esto le hicieron la cama, que RN, que por eso está el alcalde de Ñuñoa, Sari, que es RN, y dicen que todo esto es la RN que ha traspasado información a la prensa para que la prensa la tire. Esto porque las diputadas que revelaron que el presidente había dicho que Felipe Salaverry había renunciado, y que ellas cuando dan a conocer esta información. Y eran RN también. Entonces, para la versión de la UDI, más allá de los hechos que son bochornosos, ¿cierto? Políticamente tenemos a 2 partidos enfrentados por un cargo importante. En la primera, la UDI lo ganó porque puso a Salaverry. En la segunda, Salaverry tambalea, y ¿qué va a pasar con eso? Ahora toca la tercera, o la cuarta, porque la tercera es cuando cayó Salaverry, y es quien se queda con la subdere. Todo indica que va a ser la UDI igual,
pero no va a ser nunca una persona tan operativa y tan de confianza de la presidenta, porque la moneda, para darle también el amén a Renovación Nacional, después de la caída de Salaverry, seguramente se va a preocupar de poner a alguien no tan comprometido y que también trabaje para RN, porque el problema de Salaverry, el problema para RN es que Salaverry solo trabajaba para la UDI. No sé. No, si eso, oye, es un cagüín político bonito, bonito de escribirse. Bonito. Yo tengo la impresión, de verdad lo digo, tengo la impresión de que es muy posible, siguiendo la lógica que plantea Fernando, sobre la reiteración que se produce inmediata, uno tras otro de 3 semáforos, etcétera, y luego que se increpó al funcionario municipal, que iba bajo los efectos de alguna sustancia, alcohol, en fin, qué sé yo. Eso no y se que sabe. incluso Eso no se sabe. eso no se sabe porque no le pidieron, no hay petición de, debieran haberlo detenido, ¿eh? No, porque no estaba Carabinero. Él no podía, No pero podía, Carabinero, y él tenía que esperar, no esperó, aviso, etc. Pero lo que te digo es lo siguiente, o sea, podría perfectamente el parte haber dicho eso, ¿no? Aparentemente. Es que todo lo que estás hablando no se sabe. Sí. Yo no leí el parte. ¿Tú qué dice el parte? No, el parte dice que se pasó 3 luces rojas nomás, Pero no por eso tiene usted más, está- y no, que y que- increpó y que increpó que cuando fue observado por Pero el yo le funcionario insisto que los municipal. hechos a esta altura no son los entretenidos. No, Los hechos es lo depende. que hay detrás. Depende. Ay, si todo esto fue una operación de RN, oye, Es que chapó. respecto Chapó porque le resultó bien. Pero pero nadie mira una operación donde un tipo espera a otro que se pase 3 luces No, rojas. pero las operaciones no es que se pase los luces, es O es pelotera. mentira. No, es una Es aprovechar el- es aprovechar el aprovechar evento. las circunstancias y Sí, la pero- información pero- y traspasarla a la prensa. Pero ni y siquiera- darle- Qué información, Ah, pero es que, pero, chavo, pero discúlpame, todas esas cosas a mí no me pasan pasan por algo. partes por mal estacionarme a cada rato Sí, en pero esa parte Providencia. que hay en la intimidad. No pasarme por luz Oye, roja. pero esa parte que hay en la Y- intimidad. Y fuiste y lo pagaste. No, o lo es pagaste. público, No, pero uno entiéndeme va y lo que te público quiero y paga. decir. Y el No, Salaverry podía haber ido a pagar. Chaco, no me estás entendiendo. Lo que estoy diciendo es que Posiblemente. esos elementos que tú dices que son de hecho, alguien los empezó a filtrar y los empezó a administrar. Pero sí, políticamente. que son de interés público. Bueno, por eso estoy de acuerdo que haya ocurrido. Lo que te estoy diciendo que no son casualidades. Y lo que dice la UDI es que fue pura gente de RN las que le armó esta cama a Salaverry, que se las arregló para que se la armara porque hizo puras tonteras a Salaverry. Pero fíjate que al día siguiente o 2 días después, no me recuerdo pero escuché esa parte. Salaverry y Sari estuvieron juntos en una entrega de lucas para el municipio. A 2 o 3 días de haber ocurrido los hechos, parece que habían conversado y ya tenía beneficios para el municipio, haberle pasado un parte al Sí, pero quizás era algo que venía antes. Sí, Que después se filtró. Yo entiendo, yo quizás por deformación profesional. Pero a mí cuando hay sucesos que son extraños, que son curiosos, que pican la nariz, que dice, ¿por qué te pasas 3 luces rojas? Y que tiene razón el funcionario municipal. ¿Por qué te pasas 3 luces rojas? ¿Qué necesitaba de tanta urgencia como para que las luces Nada. rojas... O sentirse por sobre la ley. po. Está bien, pero... Claro. Oye, que él se... Pero entiéndeme. Ok, bueno, ya. Hacemos una pausa y volvemos. Transitamos por las grandes avenidas de la información y opinión. Recorremos los suburbios de la actualidad. Y conversamos con los habitantes que hoy marcan la pauta. Encontrémonos en Metrópolis, de lunes a viernes desde el mediodía. Junto a Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez. Por la 92.9 FM y en radiolaclave.cl. La clave me escucha. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958.
Hotel Nogales. Los Nogales 741, Providencia. Yo ahorré para conocer mi isla favorita. Yo ahorro para que cuando mis papás estén viejitos no les falte nada. Porque ahorrar para tus sueños no puede esperar. Te presentamos Ir por Más de Caja Los Andes. Un programa que te permite ahorrar en fondos mutuos desde 1,000 pesos. Inscríbete en cajalosandes.cl/EFI. Ir por Más es otra iniciativa de nuestro programa EFI. Empoderamiento financiero. Caja Los Andes. Más caja para ti. Producto en colaboración con Fintual. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. ¿Quieres conocer un nuevo concepto de limpieza de alfombras? Más rápido que muchos otros métodos y lo mejor de todo, puedes utilizar tus alfombras de inmediato. Búscanos en redes sociales como InnovaDry. Contáctanos al +569 3574 7897 o al mail contacto@innovadry.cl. Estamos de vuelta en el Mostrador en la Clave. Recordamos que estamos regalando 2 libros. Mide lo que importa, cómo Google, Bono y la Fundación Gates cambiaron el mundo con esta metodología de los objetivos y resultados clave, de John Doerr, con prólogo de Larry Page. Y el bestseller, probablemente uno de los bestsellers más fuertes que ha tenido Argentina en el último tiempo, que es sinceramente el libro de Cristina Fernández de Kirchner. Regalamos 2 libros con hashtag combinación. Hay que poner hashtag combinación clave y @me gusta leer CL, porque hay montones de personas que postulan, pero dicen, yo quiero el libro. Hay que poner hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. Se regalan mañana, por lo tanto se puede concursar hoy y mañana. Pues bien, estamos ya con nuestro invitado, invitado para esta segunda parte del Mostrador en la Clave, que generalmente viene cada vez que sale con una de sus encuestas de Criteria Research. Cristian Valdivieso, gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Un pequeño paréntesis. Criteria. Hace unos 6 meses que nos sacamos el apellido. Somos Criteria. Así, se pusieron latinos enteros. Enteros latinos, exactamente. O Criteria. Criteria, que Criteria también puede ser gringo. También puede ser anglosajón. También puede ser anglosajón, es verdad. Cristian, estábamos conversando aquí en el intervalo, y lo decía Federico, que una de las cosas interesantes que había sido medido por las encuestas era que en el caso particular de la acusación constitucional había una mayoría en términos de las encuestas que favorecía la acusación constitucional. ¿Eso es así? A ver, sí. Sí, es así, y lo que de alguna manera muestra la encuesta es que la acusación era, o los temas vinculados a la acusación tenían un conocimiento importante, 63%, y en general la mayoría de quienes habían escuchado, leído o tenían alguna opinión respecto de la acusación estaban de acuerdo con que la oposición presentara esta acusación, y además estaban de acuerdo con que la ministra pudiera ser destituida en razón de la acusación. O sea, de alguna manera, lo que está mostrando estos datos es que por primera vez, si se quiere, la oposición tenía en manos algo que hacía sintonía ciudadana. Yo no sé, porque no soy abogado, si esto tenía mérito jurídico, la acusación, no, pero tenía... No es lo mismo, porque la oposición constitucional es política. Mérito social. Y la oposición, lo que llama la atención es que escucha poco a la ciudadanía, no lee datos, no busca información, a diferencia de lo que pasa con el gobierno, que la tecnocracia impera en este sentido, y se tiró con una acusación que a lo mejor la hubiera esperado un poco de tiempo más, hubiera ido a la calle a buscar apoyo y hubiera tenido apoyo social, porque esta cuestión tenía apoyo social, lo que no tenía era apoyo político finalmente. Es decir, se farrearon. O sea, tenía apoyo político. La sintonía con la ciudadanía. O sea, para ser justos, tenía apoyo político, porque yo desde el descalabro de la nueva mayoría, cuando se desbandan todos los partidos que formaban esa coalición, que no había visto una cantidad tan enorme de consenso sobre una votación tan sensible como son las votaciones de acusaciones constitucionales. Acuérdate que habían fallado 2 antes, pero 73 votos y perderse por 3 era algo que, insisto yo,
la oposición estaba lejos de poder conseguir en una situación de este tipo. Claro, lo que pasa es que fueron pero se perdió. Fueron juntando apoyo político, se fue armando un ambiente, pero desconectados de la calle, porque si es que hubiera estado conectado a la calle se hubieran dado cuenta de que no era sí o sí, ¿no? O sea, y uno mirando la cultura de lo que está pasando en la oposición, en sentido amplio, era bien previsible que pasara esto, porque es una cultura donde no hay proyectos comunes, no hay el sentido de lo colectivo, entonces empiezan a imperar los proyectos personales. Ahí los proyectos personales, cuando se imponen sobre los colectivos, lo más probable es que pase lo que termine pasando. Ahora, yo no sé si esto tenía mérito jurídico o no, pero lo que es llamativo es que tenía adhesión desde el punto de vista de la ciudadanía. Yo creo que la oposición no lo logró ver, no lo logró ver, uno, en términos de encuesta, y dos, no logra ir a buscar apoyo social a ciertas causas a la calle, donde la ciudadanía tiene y expresa su apoyo, que es lo que pasaba en 2011. En 2011 no fue el Parlamento el que terminó destituyendo a Harald Beyer, fue la ciudadanía que los obligó, ¿verdad?, a tomar una decisión que estaba en sintonía con eso. Y lo otro interesante que dice la encuesta es que hay una mayoría que está de acuerdo con la facultad de los parlamentarios de destituir ministros, fíjate. Y yo creo que eso tiene que ver con la sensación con la expectativa de que nadie está por sobre la ley, nadie es intocable, un poco con lo que esta búsqueda social de que no hayan intocables. Entonces, si es una facultad, bueno, hay adhesión al social al menos a ejercerla. Sí. Yo estoy de acuerdo con que cuando tú utilizas la ley para resolver un problema, nadie te puede acusar de que estás haciendo algo impropio. Porque la alternativa es no usar la ley, usar lo ilegal para intentar hacer exactamente lo mismo. Y en el caso de esta acusación, a mí me da la sensación que tuvo una creación paulatina que costó mucho conseguir con votos, consenso. Al principio ni siquiera el Frente Amplio se quería sumar, y de pronto se empiezan a dar determinadas cosas. Y la oposición, alguien lo decía ayer, que esta oposición tiene una mayoría relativa, no tiene una mayoría estable. Porque efectivamente tú tienes un montón de personas que no votan en términos de sus planteamientos particulares y no siguiendo lógicas, si tú quieres, que agrupan su bancada. Lo que dice Cristian, proyectos. Si faltan proyectos, faltan liderazgos. Si esta acusación partió por la ventana porque no hay liderazgo, el PS no tiene liderazgo, dentro del PS no hay liderazgo, no ha solucionado un montón de problemas, como decíamos en la primera parte, grave su tema con San Ramón y los votos de la narcopolítica. Si de verdad tiene temas graves y ellos presentan esto, quizás con poco sentido del tiempo, quizás debieron haberse demorado un poco. Ahí es que falta liderazgo también. Le tienen miedo también le tienen como miedo a la ciudadanía, no ir a buscar el apoyo ciudadano. Claro, pero una vez que se presenta no lo hicieron. Pero ¿qué pasó? Que la fuerza de las cosas se dieron cuenta que era la oportunidad, pero no fueron a buscar a la ciudadanía, no fueron a buscar a la calle, y empezaron a juntarse, y ya el Frente Amplio se dio cuenta que no podía no estar en contra, no podía estar en contra de una acusación constitucional que pretendía destituir a la ministra que no estaba implementando la educación pública, cuando el Frente Amplio nació del movimiento del 2011, que lo que se pretendía era fortalecer la educación pública. ¿Sí? El Frente Amplio estuvo en jaque mate, tenía que sumarse. Y ahí fueron sumando y sumando, pero sin darse cuenta que lo que la calle quería era efectivamente que se pusiera una sanción a quien no estaba cumpliendo con su pega de implementar la educación pública. Y en esto un tema jurídico. Lo que pasa, Fernando, para terminar la idea, lo que pasa es que nuestra Constitución y nuestras normativas es muy rígida. No hay términos medios. O tú acusas constitucionalmente, que es como la carta mayor, o no hay carta. Porque hay una... porque la interpelación no tiene ningún rango, no tiene ninguna fuerza vinculatoria, nada. Generalmente la interpelación incluso le sirven al interpelado para darse a conocer. Y no hay otra herramienta para el poder político, para la oposición, que acusar constitucionalmente cuando alguien no está haciendo bien la pega. Y yo creo que eso la ciudadanía lo está entendiendo por lo que aparece en la encuesta criteria. Eso Federico, tiene dos contenidos básicos que
que se equilibran en algún momento, pero que definitivamente después predomina uno sobre otro, que son uno de carácter técnico y uno de carácter político. Lo que plantea Cristian, dice, yo no soy abogado, yo no sé si tenían o no razón, si había mérito. A las alturas de la votación da exactamente lo mismo, porque ya está convertido en un problema político de poder, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Pero lo segundo, la rebelión de las élites. Es decir, los sistemas representativos modernos no le consultan a la gente. No le consultan a la gente está saliendo, y este es el peso del análisis sobre las redes sociales, etcétera. La gente sale de una manera o se manifiesta de una manera diferente a lo que hace la élite que los representa. La élite que los representa ha hecho una rebelión contra la opinión ciudadana y toma decisiones que son corporativas. Y lo que yo creo que está ocurriendo en la política chilena, y me tinca que es un primer paso, por la calidad de los diputados que por eso la responsabilidad de PPA, o por eso la responsabilidad de Matías Walker, porque da lo mismo los otros dan zapa, un gallo que no siempre... Sí, básicamente fueron 3 votos, digamos. Sí. Esos tres votos votan de otra manera. Pero termino la idea. Estos dos básicos, ¿no es cierto? Yo creo que Chile se acerca, no deja el binominalismo, primero, mayorías frágiles, a pesar de poder tener mayorías numéricas grandes, tiene minorías frágiles, y vuelve al curso de los 3/3. O sea, la democracia cristiana, la manera que está operando, se demuestra de oposición, pero se demuestra que tiene fuerza interna, ¿no es cierto?, para expresarse en pro de un acuerdo o balancear hacia la derecha. Y ocurre también con Revolución Democrática, o sea, hay un parlamentario de Revolución Democrática, por ahí se muestra... Entonces, y no hay liderazgos de bloque, como ocurría en el sistema pasado binominalizado, sino que hay conducciones que son fragmentadas y que son de tercios, tienen más lógica de tercios. Aunque permanece la cultura binominalista, es decir, la minoría frágil en el Congreso es característica del binominalismo. Eso viene de atrás y es una cultura todavía, y así la trabaja el Ejecutivo, así la trabajó Bachelet y así la está trabajando este gobierno, y le fue bien en esta. Convencieron los 2 o 3 votos que necesitan para dar vuelta, empatar y detener. Claro, yo diría respecto a lo mismo 2 cosas. Uno, hay que diferenciar, creo yo, la crisis de liderazgo en la ex nueva mayoría y en el Frente Amplio. El Frente Amplio termina votando alineado al final del día. Salvo un voto. Un voto. Pero y en la ex nueva mayoría se produjeron más votos. Voto que era de un ex socialista. Sí, no, ese voto inexplicable. Pero era un ex socialista. Pero hoy día es RD, y RD nació de tratar de fortalecer la educación pública, ser completamente incomprensible. Es incomprensible, exactamente. Pero claro, hay una crisis de liderazgo que sean capaces de convocar y de alinear a la hueste. Y lo otro que diría es que la ministra Cubillo y el gobierno se anotó un triunfo político muy relevante, pero de aquí a sacar conclusiones que esto a ella la posiciona casi como próxima presidenta o candidata presidencial después de Joaquín Lavín o del que venga, yo creo que es un absurdo muy, pero muy grande. Yo creo que... Para eso no, pero quizás para el Senado. Sí, puede ser. Ahora la evaluación que hay de la ministra es bastante mala, 1, y 2... las razones que ella está argumentando respecto a su gestión son rebatidas en muchos casos por la ciudadanía. O sea, de alguna manera la ciudadanía ha vuelto a revalorar o a valorizar los principios de la reforma de Bachelet a propósito de esto. Otra cosa es la gestión o la implementación. Pero si tú le preguntas a la gente hoy día si querría retrotraer la gratuidad, te va a decir que jamás, que si querría volver al copago, que por ningún caso, ¿te fijas? Entonces la ministra tiene que cambiar el tono, el estilo, su apuesta confrontacional con los principios inspiradores de esa reforma. Yo creo que no le está dando resultado, por lo tanto la ganancia es política por ahora, tiene que ver si esto lo materializa con una ganancia desde el punto de vista de la opinión pública, porque su adhesión hoy día es baja. A ver, y mucho rechazo. Exactamente. Yo tengo la impresión de que Marcela Cubillo tenía
todas las posibilidades de ser candidata parlamentaria para el Senado o para cualquier otra cosa, independientemente de si se daba o no se daba esta acusación constitucional. Es porque ayer Libardo Buitrago, en el programa En la Barra, hizo un análisis, fíjate, bien interesante. Dijo, mira, de todas las acusaciones constitucionales que han habido con resultado positivo en términos de salida de los ministros en esta época, esta es la primera que toca a un elemento, pero del 0,01% de la élite real política del país. El riñón de la del riñón mismo de la élite política del país, porque Yanna Proboste no era en su momento ni provenía de eso, y Harald Bayer, un académico de esto, tampoco. Pero Marcelo Cubillo cruza, decía él, este umbral de aquí. Hay una transversalidad, decía de alguna manera, en términos de posiciones, de asociaciones, en fin, desde lazos familiares, lazos de conexiones, en fin, que forman parte de la élite, que podrían haber conseguido 2-3 votos que no se materializaran en esta materia. Y la pregunta al final es, ¿qué tanto para ver si es que Libardo tiene razón o no tiene razón, qué tanto influye la persona, la biografía de la persona y quién es la persona y la proveniencia de la persona en términos de la acusación constitucional versus su cargo? Que es estrictamente lo que tú estás juzgando. Lo que tú estás juzgando es un cargo, es al ministro en tanto... ¿Cómo ha ejecutado el cargo? ¿Cómo ha ejecutado el cargo el ministro? Claro. Pero eventualmente tú puedes tener una persona que tiene atribuciones en términos de la política representativa que abarca mucho más que sus acciones, digamos. En Chile seguramente debe influir, ¿o no? ¿Qué opinas, Cristian? No, sin duda que debe influir. Ahora, es difícil medirlo, cuantificarlo, pero se puede medir. Pero efectivamente yo creo que pasa un fenómeno que es que la ciudadanía ve en la ministra a alguien particularmente representativo, más allá de la derecha, no es ese el tema, más bien de una élite, y en ese sentido le cuesta más tragársela de alguna manera. Y si bien en algún minuto logró tener una buena adhesión por el tema de aula segura y otras cosas que hacían mucha sintonía con el sentido común, al poco andar, producto de ese estilo y ese tono y esa forma. Ella es confrontacional y muy ideológica. Muy ideológico, claro. Pero yo creo que más bien desde el punto de vista ciudadano tiene que ver con el estilo y el tono, que es un estilo que bien propio de la élite patronal, para ponerlo en castellano. Y eso hace que la ciudadanía se aleje, ¿te fijas? Porque ve a alguien muy representativo de una cierta élite. Entonces, quizá, para volver a lo que plantea Fernando, es interesante plantear esto como una discusión entre una élite parlamentaria que dice no a algo y una ciudadanía que hubiese esperado más sintonía, ¿verdad?, parlamentaria con esas demandas sociales y un enfrentamiento a la élite. Ahí a lo mejor lo que estábamos viendo era una impugnación, y eso habría que estudiarlo más, una impugnación a la élite, que representada en este caso por la ministra, y lo que la ciudadanía hubiera esperado, casi una guillotina el 1700. Yo creo que es interesante lo que tú planteas. Ahora, yo insisto, he insistido aquí en esta mesa sobre una cosa que me parece bien importante y que, por supuesto, esta acusación constitucional no soluciona, y las próximas que vengan tampoco, a condición de que uno de los temas más importantes que está en todos los programas, desde hace 20 años se ha dicho que la educación es uno de los ejes fundamentales del desarrollo del país, Bueno, es la que ha tenido más acusaciones constitucionales, donde se han defenestrado ministros, y donde realmente lo que pasa adentro es realmente un parque jurásico, ¿no es cierto? Es capas sobre capas de agregaciones, de políticas, etcétera, y donde los ministros cortan y cortan poquito, y lo que cortan es fundamentalmente el interés o la orientación política del ministerio, y en eso yo estoy muy de acuerdo contigo, en que esta ministra lo que representaba es una orientación a la municipalización y no al revés, ¿no es cierto? Porque uno de los acápites era la ejecución presupuestaria en los programas de desmunicipalización, donde han estado operados políticamente para descremarlos de, entre comillas, operadores políticos, que es la vieja aspiración sobre ese ministerio. Dicho lo cual, uno dice, bueno, mira, esto es la peor de las derrotas de la oposición, básicamente por eso, porque no es capaz de volver a instalar
el tema central. Sintonizar con la calle, es como sintonizando con la calle. Porque la calle quiere fortalecer la educación pública. Sintonizando con la calle. Hay un dato súper elocuente. Oye, terminemos con esta parte y después paramos a la presidencial. Porque me interesa que vaya más a la presidencial. Una sola cosa. Por primera vez, la ciudadanía decía que lo que hacía la oposición con esta acusación era genuino por defender la ley de educación pública, versus solo un 40% que decía que la oposición quería molestar a la ministra. O sea, la gente veía que aquí había un interés genuino de la oposición por algo, en un contexto donde la oposición tiene una pésima evaluación. Es decir, la primera vez que estaba contando con la venia. Sí se farrearon la oportunidad. Exactamente. Y lo último para cerrar. Lo que queda para los análisis de la historia es que los únicos dos defenestrados ministros han tenido que ver con una ciudadanía empoderada y en la calle. Los pingüinos y el 2011. O sea, y esta vez no pasó. Así es. Interesante. Oye, a propósito de conexión con la calle, vamos a la presidencial. Ustedes miden el tema de los candidatos eventuales a la presidencial. Le han hecho seguimiento, ¿cierto?, en cada encuesta. Y todo indica que Joaquín Lavín sigue siendo el que más está sintonizando con la calle, ¿o no? ¿Quién más? Cuenta cómo ha evolucionado eso. A ver, y Beatriz Sánchez ha subido también, ¿o no? Sí. Cuéntanos un poco, porque hoy día se da a conocer esta encuesta, ¿no? Sí. A ver, primero... Y ayer yo entrevisté a José Miguel Insulza, que dijo que estaba totalmente dispuesto. Hay que avisarle a la calle, eso sí. Nadie le había contado lo que hacía Salaverry en su circunscripción, porque no ha abierto la boca sobre el tema. Bueno. A ver, yo creo que pondría en contexto primero para decir lo siguiente. La pregunta es quién te gustaría que fuera. Preferencia espontánea, es muy subjetivo, pero son las preferencias. Sumado a todas las preferencias de orientación de derecha o centro-derecha, dan un 43%. Sumado a todas las preferencias de oposición, dan un 29%. Ese es el primer escenario, donde claramente el territorio... el partido se está jugando en la centro-derecha. El partido se está jugando en la centro-derecha y en la cancha de la centro-derecha, y la más probable hasta el día de hoy es que la centro-derecha se repita en el gobierno, y por lo tanto cuando uno dice el relato de este gobierno es pobre, no existe, pero es suficiente, porque si el objetivo es repetirse... Está siendo suficiente. Está siendo suficiente, y particularmente encarnado en la figura de Joaquín Lavín, que es el que genera mayor adhesión ciudadana. Y en la oposición lo que uno ve es que la figura de Beatriz Sánchez, hoy por hoy, claramente el liderazgo más potente que tiene la oposición en general, no solo el Frente Amplio, sino que la oposición en general, y que si bien no tiene una adhesión tan grande como la que está teniendo Joaquín Lavín, es la figura que más aparece, y que cuando dice cosas o cuando reaparece, vuelve a subir. En septiembre ella no está tan lejana Lavín. Estoy mirando tus cifras. Lavín 17, la Beatriz Sánchez 14, claro, y Kast 12. Ya vamos a hablar sobre Kast. Claro. Lo que pasa es que sumada a la derecha es más, ¿te fijas? Pero claro, entonces, y Beatriz Sánchez cuando sale al ruedo, se revitaliza, revive también la adhesión ciudadana, y en septiembre fue clara y enfática en decir que ella se iba a poner al frente de la campaña municipal y de gobernadores del Frente Amplio, y que le iba a liderar y que le iba a empujar con fuerza. Y creo que eso vuelve a articular sus huestes y vuelve a reforzar este piso con el que salió del gobierno. Yo creo, si de apuesta se trata, que Beatriz Sánchez no va a ir a ser gobernadora, no va a ir a ser alcaldesa, ella va a ser la carta presidencial del Frente Amplio, porque no hay otra figura hoy día, y es muy difícil instalar tan rápidamente una figura, o en lo que queda una figura que tenga la potencia que está mostrando Beatriz Sánchez. ¿Y serviría, como a tu entender, como analista, como figura de la oposición en general, o solo va a quedar circunscrita al Frente Amplio? ¿Tiene posibilidades de crecer hacia el PS, hacia la democracia cristiana? ¿Su figura? O sea, en la medida que vaya ganando adhesión popular y ciudadanía y ciudadana, yo creo que sin duda tiene posibilidad de crecer. Ahí va a entrar la política, evidentemente, la negociación, la transacción. Ahora, yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad real de ir a conquistar la moneda de vuelta. Las ganas. Claro, con esta cosa que el poder aglutine. El hambre. Ella tiene el hambre de ser presidenta. Claro. Una pregunta. Yo sé que no lo han medido todavía, posiblemente, no sé, a lo mejor sí, pero ¿cuánto crees tú que va a influir o cuán determinante puede ser el resultado de las elecciones
de gobernadores provinciales y las próximas municipales para reconfigurar el espacio político con vista a las presidenciales. Yo creo que es fundamental porque... O sea, ¿tendríamos que esperar eso? Sin duda, pero sobre todo esperar cuál va a ser la política de alianzas, porque si aquí van escindidos y divididos, van a tener la oposición va a tener una derrota tremenda, si con el 40% de los votos tú sales elegido gobernador. Y si esa derrota es, por decir cualquier cosa... No sé, 9, no sé cuántas son las regiones, no me acuerdo exactamente, pero a esta altura 10-5, ese va a ser el resultado, 10-5, el triunfo del gobierno de Chile Vamos de la derecha, y eso hace que sea muy difícil. Pero la brecha a menos que vaya la oposición completa, porque si va la oposición unida, pero ¿por qué pensar? La pregunta es ¿por qué pensar solamente en términos ideológicos o políticos, digamos, políticos partidistas, estas elecciones, que son seminales, porque son las primeras, ¿no es cierto? Y no en términos de representación de territorio. Lo digo porque los mayores problemas que tuvo Bachelet, que tuvo el gobierno de Piñera, primero, segundo, tercero, cada uno de ellos, ¿no? Han estado en las regiones, están en las regiones. Ahora, yo creo que el mayor desafío y el mayor riesgo que tiene la oposición en su conjunto es seguir perdiendo poder. Y yo creo que frente a eso, si no logran una política de alianza de cara sobre todo a los gobernadores, que es muy emblemático, ¿te fijas? Y también, bueno, en municipales, pero sobre todo en gobernador, la derrota puede ser muy, muy grande, y de ahí el escenario electoral presidencial ya está bastante jugado. Siempre ha sido así el último tiempo. Bien, ¿Cómo juega Kast? Quiero hacer una última pregunta, Kast, justamente sobre Kast. ¿Cómo ha estado Kast? ¿Cómo se comportó en tu última encuesta, Kast? Kast, José Antonio, no sufrió ninguna merma a propósito del reportaje que hubo en la tercera sobre los paraísos fiscales, sus cuentas. ¿Sufrió merma o no cuando la ciudadanía se enteró de que estaba vinculado a sus inversiones, sus plata, sus empresas, el de él y de su hermano en paraísos fiscales? No, lo que pasa es que José Antonio Kast tiene una masa muy dura de adherentes que no se va a mover por esto. Además, esto no escaló, se encapsuló y quedó ahí como algo casi anecdótico desde el punto de vista de la ciudadanía, y su electorado duro, más bien al revés, se cierra y defiende la posición de su líder, y sigue, no vio mermada en nada su adhesión. Las preferencias que tenía el mes pasado, de 12% espontánea, se mantuvieron exactamente iguales el mes de septiembre. Nos tenemos que ir. Gracias, Cristian Valdivieso, gracias, Federico, gracias, Chago. Muy buen día. Bueno. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. El inicio de una nueva semana, el comienzo de un nuevo proyecto, un café para empezar el día o un viaje con amigos. Todo tiene su punto de partida. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítanos en bateriashankook.cl y